Esto es Barefooting Podcast, el primer podcast de habla hispana dedicado 100% al barefoot. Aquí aprenderás a cómo mejorar tu salud desde los pies con consejos, estudios y experiencias prácticas. Prepárate para realmente desatar el poder natural de tus pies. Bienvenido. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas otra semana más aquí a Barefooting Podcast. Bueno, todo esto va avanzando, cada vez estamos trayendo a personas con más, con menos influencia, de profesionales, como sabéis, de todo tipo. Y hoy tenemos por aquí a Lara de Fuerte y Flexible, que para empezar, Lara, pues me encantaría que, como estoy haciendo con todos los invitados, que tú misma te presentes y que nos digas un poco cómo ayudas a esas personas que de alguna forma acuden a ti. Bueno, pues lo primero, Yago, gracias por invitarme a este podcast, que también creo que es un espacio muy necesario en este momento que estamos viviendo, ¿no? De buscar soluciones a problemas que tenemos, pues la mayoría de la población, ¿no? Como tener una buena salud, empezando por los pies. Me parece una excelente idea, y para abarcar un podcast, una vida entera con ella. Así que, pues muchas gracias a ti, a todos los que por ahí nos vais a estar escuchando, que si no, pues de qué vale divulgar, de qué vale tratar de educar a los demás si no hay personas dispuestas a aprender, ¿no? o a empaparse de ello. Así que, pues respondiendo a tu pregunta, siempre me quedo un poco como así medio en blanco, ¿no? De preséntate, tipo, ¿cómo voy a resumir yo quién soy aquí en unas líneas? Pero bueno. Últimamente me gusta decir, o es la forma en la que trato de definir, pues con los años me voy descubriendo que soy una persona amante del movimiento, ¿no? De todo lo que el movimiento implica, ¿no? Y no solo a un nivel del entrenamiento, también un poco en la vida, incluso en lo artístico. Así brevemente, digamos que el primer contacto con el que yo me enfrenté al movimiento fue por medio de la danza. ¿Vale? La danza, como yo digo, fue mi primera maestra y mi maestra eterna, ¿vale? Yo empecé a bailar desde muy pequeñita y de hecho me dediqué profesionalmente a la danza hasta el 2020, ¿vale? Entonces, la danza para mí fue una maestra muy grande del movimiento corporal y sobre todo de un movimiento más amplio, ¿sí? No solo el movimiento como entrenamiento, como fitness, sino un movimiento que busca aunar más capacidades, ver el cuerpo humano como algo integrado, con capacidades diferentes, ¿no? Que se necesitan en la danza, pues desde tener fuerza, tener flexibilidad, tener equilibrio, Ajá. tener potencia. Así que ese fue mi primer contacto, ¿no? En la danza. Y luego, por medio, yo creo que de ese mundo un poco más artístico, no sé quizás si lo sabes por ahí algo, pero bueno, yo estudié Historia del Arte en la Ajá. universidad. Allá por el 2010 ha llovido, ¿vale? Y bueno, yo me acuerdo ahí, o me recuerdo en la carrera que pues me encantaba mirar las esculturas, las pinturas, sus cuerpos, ¿no? Ver, qué sé yo, mira cómo se marca el tríceps aquí, o fíjate cómo se marca el oblicuo, qué postura, qué movimiento tan pues sugerente, ¿no? Y yo creo que fue por medio también de algo tan que puede parecer como ajeno al entrenamiento, al movimiento, como pueda ser la historia del arte, pues yo realmente me enamoré más aún del cuerpo en movimiento. Y bueno, lo tuve clarísimo, al terminar la carrera me fui poco a poco yendo más por el mundo del entrenamiento, decidí volcarme de lleno, estudiar diferentes tipos de entrenamiento, diferentes técnicas. Y aquí estamos a día de hoy, ya han pasado pues 15 años, así que Hace años, qué guay. em, esa es un poco mi historia, ¿no? Y también quién soy, ¿no? Yo creo que al Ujú. final somos pues lo que hemos hecho en la vida y aquí estamos. Sigo siendo una gran amante del movimiento y espero pues serlo siempre. Qué guay. Una de las cosas que más me gusta y sí que justo lo sabía de ti es esa combinación, ¿no? Que para mí es una combinación única, de la que ahora más tarde quiero preguntarte, Mm. pero eso de combinar la historia
con el Mm. entrenamiento, ¿no? Con el movimiento, que aunque Ah, parezca así de primeras una conexión un tanto, como tú decías, muy alejada, pero realmente mm, tiene mucho que decir. sí, totalmente de acuerdo. Y hay algo que me parece muy curioso, y es que por Ujú. redes, concretamente tus redes en Instagram, te denominas fuerte y flexible, ¿no? Y me vino a la cabeza preguntarte el hecho de decir, vale, tenemos las capacidades físicas, la fuerza, la flexibilidad, la velocidad, la resistencia, pero ¿por qué, Lara, has elegido, o no sé si es una cuestión solo de nombre, o por qué les da más importancia a estas Ujú. dos capacidades, a la fuerza y a la flexibilidad? Yo voy a ser sincera, Yago, porque tener como nombre fuerte y flexible y equilibrado y resistente y que respira bien y que descansa mejor era muy largo. Así que tuve que elegir, tuve que acortar todo esto. Fuerte y flexible creo que era concreto. Y bueno, aparte de la broma, pero que también es verdad, ¿no? A veces hay que elegir. Ujú. Fuerte y flexible tiene una historia detrás, y siempre la cuento, porque me acuerdo que estaba yo de niña, no sé, tendría 8 o 9 años, por casa de mis padres y yo vi un libro pequeñito, como de citas, pequeños poemas. Y una cita era esta: sé fuerte y flexible como un junco, no rígido y quebradizo como el roble. En una tormenta, ¿cuál se rompe? Y a mí como que esta cita se me quedó muy grabada. Y a lo largo de los años, pues digamos que siempre la recordé, ¿no? Siempre la he tenido presente de alguna manera. Y cuando me abrí una cuenta en redes, pues fue lo primero que se me vino, pues fuerte y flexible, Qué ¿no? guay. Porque también creo que dentro de estas dos palabras se encuentra un equilibrio, ¿no? Es como, a mí es a lo que me alude, a un equilibrio que no solo es físico, también es una actitud ante la vida, ¿no? En otras palabras, pues ya lo definió Darwin, ¿no? No es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Mm. Y flexibilidad, pues para mí es eso, ¿no? Pues adaptarse a los cambios, a las cosas para poder seguir avanzando. Y por esa, digamos, como alusión a algo más motivacional o aspiracional, pues elegí fuerte y flexible, ¿no? Y bueno, pues no te voy a mentir, por supuesto que también lo hice con ese toque de como cuestionamiento, como crítica de, vale, el entrenamiento no es solo fuerza, entrenamiento, pesas, que también es una parte importante de él, también hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bajando como esa idea más abstracta al cuerpo, ¿vale? Hay que entrenar fuerza, etcétera, etcétera, pero también somos flexibilidad, también somos otras capacidades que debemos tenerlas en cuenta si queremos tener un cuerpo humano saludable. Así que por esto es fuerte y flexible. Guay. Y de hecho, ahora que decías, bueno, que yo te preguntaba de todas las capacidades, pero claro, la Mm, flexibilidad, no sé si coincides conmigo, que en muchos casos ha sido una capacidad un tanto alejada, ¿no? Le hemos dado mucha importancia a la fuerza, le hemos dado mucha importancia ujú. a la resistencia, pero como que la Sí. flexibilidad ha quedado un poco ahí abandonada. Sí, me encanta este tema, ¿eh? Mm. Porque también depende un poco del prisma desde el cual se ha visto el entrenamiento. Por ejemplo, en Occidente en general, el entrenamiento se ha reducido mucho al ámbito de dos capacidades casi, Ajá. la fuerza y la resistencia, ¿no? Durante décadas el entrenamiento ha sido básicamente pesas y cardio. Pero hay algo interesante y es ver qué está pasando al otro lado. Durante siglos, al otro lado, en Oriente, vemos ejemplos de entrenamientos mucho más integrados, ¿no? Que también tenían presente capacidades como la flexibilidad, como la potencia, como el equilibrio y otros aspectos más, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con las artes marciales, ¿sí? Que son tipos de entrenamiento que generan vínculos entre capacidades que me parecen muy útiles, muy funcionales y también pues más creativos, ¿no? Hacen que las personas puedan moverse de una manera más creativa, más humana y no tanto limitarse a una o dos capacidades físicas. Entonces, Ajá. creo que la flexibilidad en Occidente ha sido bastante dejada de lado Total. y luego también la flexibilidad ha tenido
una gran, digamos, un gran problema. Y es que se ha vinculado mucho o casi únicamente con algo femenino. De hecho, a mí me pasa a diario, ¿no? Flexibilidad, uy, eso es de mujeres, yo no. Y yo creo que eso es un gran problema, puesto que es dividir las capacidades del cuerpo entre géneros y eso no puede ser, ¿no? Nosotros nacemos y nacemos todos siendo flexibles, ¿no? Pero es cierto que se ha relacionado más la flexibilidad con lo femenino, ¿no? Y el trabajo más de fuerza con lo masculino. Algo que realmente si uno quiere tener un cuerpo saludable y que funciona, debe de romper un poco ese esquema, salirse de él y entrenar de una forma pues, más integrada y más humana, ¿no? Y yo creo que poco a poco estamos saliendo de esa eh, reducción de la flexibilidad a algo como de mujeres o algo solo como estético, ¿no? No, la flexibilidad es que es solo bonita. No, o sea, la flexibilidad es una capacidad que es necesaria, ¿no? Debemos tener 50 años y poder darnos la crema a la espalda nosotros solos, atarnos los zapatos solos, hacer una sentadilla profunda sin limitaciones, sin dolor, ¿vale? Entonces, yo creo que poco a poco cada vez más personas son conscientes de esto, pero creo que todavía queda mucho por hacer. Ujú. Al final, con el objetivo un poco, imagino que coincidirás, bueno, y creo que lo decías antes, lo rescato de lo que tú decías, de encontrar ese equilibrio, ¿no? De que el que seamos independientes y el que tengamos una vida libre de movimiento, de acciones, de experiencias, es justamente que tengamos ese equilibrio de todas esas capacidades y de todo eso que nos hace humanos. Eso es, Ujú. perfecto. Y Me ha encantado esa frase, porque así es, ¿no? Al final, Ah, muchas veces seguimos viendo como esas decisiones de, no, yo solo hago yoga, no, yo solo hago pesas, cuando en realidad un entrenamiento integrado es lo más funcional y también lo más creativo, ¿no? Lo más divertido. Si claro, no, justo. Mm, si sí, sí. no, se van reduciendo las posibilidades en el movimiento y uno acaba cansado de hacer siempre lo mismo. La monotonía aburre. Y ahora que hemos introducido esta parte del entrenamiento, Lara, hablas mucho y te escucho mucho hablar sobre el Ujú. tema de la revolución del entrenamiento, ¿no? Ujú. Incluso de manera separada, no revolución como lo entendemos de revolucionarnos, sino re-evolución, ¿no? Con ese concepto Ujú. destacado de la evolución. Entonces me interesa mucho que nos hables de un poco cuál es tu propuesta, la propuesta que llevas a cabo tu entrenamiento y qué podrías decirnos de esta parte de re-evolución. Ujú. Bueno, me ha gustado ver ese pequeño detalle porque me gusta decir que es una pequeña aportación, o al menos lo que yo intento hacer es una pequeña aportación a esta revolución del entrenamiento que se está dando, cada persona bajo su prisma, ¿no? Y a mí me gusta entenderlo como, primeramente es una revolución sin guión, ¿no? Porque es algo que implica rebelarse contra un sistema que está establecido, ¿no? Ese sistema que está establecido actualmente, pues es el fitness, ¿no? Y es un sistema que tiene algunos puntos flojos, podríamos decir. Entonces, es una revolución, claro que sí. Es cambiar ese chip, ¿no? Del mundo del fitness, del ejercicio, del entrenamiento, por un movimiento un poquito más humano, más funcional, más orgánico, más integrado, ¿vale? Entonces, hablo de revolución porque es una pequeña revolución también, ¿no? Pero ese pequeño guión está ahí puesto por algo, ¿no? Y es porque creo que esa revolución lo que va a hacer es que de nuevo volvamos a conectar por medio del entrenamiento con nuestra esencia humana, ¿no? Con nuestro proceso que nos llevó millones de años de evolucionar para tener el cuerpo que tenemos ahora y que pues, por la vida actual, el sedentarismo y por la vida cada vez más pasiva y más tecnológica que llevamos, pues nos estamos alejando de esa esencia. Yo creo que con esa revolución en nuestro entrenamiento podemos volver a reevolucionar, ¿no? A volver a evolucionar de nuevo, ¿no? Claro. Volver a dar ese segundo paso, ¿no? Hacia encontrarnos con nuestra esencia humana y cuidarla, ¿no? No dejarla poco a poco que vaya como hacia el abismo, ¿no? Ujú.
¿Y cuál es, ya que has dicho esto, esencia humana, cuál es, piensas tú que es esa esencia humana que todos deberíamos tener y a la que todos deberíamos llegar de alguna forma? Pues hay una esencia humana, ¿cómo decirlo? Me gusta decirlo así, y es que el ser humano es un ser en movimiento por naturaleza, ¿vale? Ujú. Somos una especie que, reduciéndolo mucho, nos llevó millones de años adaptar nuestra morfología para poder hacer algo tan simple como caminar eficazmente, ¿no? Y luego todo esto tiene que estar presente en nuestra vida, ¿no? Para muchas personas, caminar es una obligación, ¿no? O un check más en la lista de cosas que hay que tachar de los pasos de hoy. No, no. O sea, caminar o moverse de cualquier manera no es una obligación, no debería de verse como un acto superficial, como no, yo entreno para verme así o sea. Es que realmente moverse es algo tan humano como comer o respirar. Y precisamente porque nos estamos olvidando de ello, estamos teniendo tantos problemas también a nivel de atrofia corporal. Por eso es para mí muy importante el movimiento como herramienta para reencontrarnos con nuestra esencia humana, ¿no? Como Mm. suelo decir así, no estamos hechos para pasar 8 horas sentados enviando emails. Entonces, ¿qué podemos hacer para volver a encontrar o volver a avivar un poquito esa esencia que está dentro de nosotros? Que justamente, bueno, por rescatar, es lo que, para lo que está diseñado el cuerpo, ¿no? A mí hay una cosa muy curiosa que escuché hace tiempo, y es que el cuerpo es más de un 70% de agua, ¿no? ¿Y qué pasa ese agua Ajá, cuando, bueno, te vas a un lago, a un sitio de agua estancada que no se mueve y ese agua empieza a estar sucia y empieza a oler mal, a tener mal ujú, sabor? Pues al final, si somos más de la mitad de nuestro cuerpo es agua, si no la sí, movemos, vamos a estar sucio, vamos a oler mal, vamos a pues tener todas esas enfermedades y todos esos problemas eso que es, están dando a día de hoy. eso es. Eso es. Y existen muchas razones por las cuales a las personas les cuesta moverse. Hay muchas, ¿no? Pero la razón por la que yo siento que a las personas les cuesta moverse es porque desde muy pequeños, yo la primera, me reconozco en ello, nos hemos relacionado de manera tóxica, podríamos decir, con todo tipo de entrenamiento, ¿no? Si desde muy pequeños vinculamos movernos como una obligación, algo que me ponen detrás del cole aunque no me apetezca porque hay que hacerlo. Me obligan a hacer deportes en la clase de educación física que no me interesan. Al final, estamos haciendo que los niños no exploren su cuerpo en movimiento, generen mucho rechazo a moverse y luego con los años simplemente lo acaben viendo como algo que es obligatorio para cumplir con ese objetivo social de voy al gym o entreno o me ejercito, pero nunca desde un deseo genuino. Total. Entonces, ese es un gran problema como sociedad. Yo creo que tenemos que ir abriendo la vista, ¿no? Y buscando otras alternativas. Ahí me reconozco yo porque de niña odiaba educación física. O sea, ¿y quién me diría que años después aquí estaríamos en un podcast hablando sobre moverse, los pies, tal? Em, es que es una relación que puede mejorar, pero para mejorar también hay que integrar un cambio mental en muchos aspectos, ¿no? A diario me encuentro con muchas personas que siguen vinculando el entrenamiento como una herramienta simplemente para cambiar su cuerpo, para cambiar su forma en la que se ven. Eso es algo muy peligroso. ¿Vale? Entonces, el entrenamiento, el ejercicio, la actividad física no debe de ser esa herramienta para fustigarnos, sino es que debe de ser una celebración. O sea, tenemos un cuerpo que es una maravilla de la mecánica y ponerlo en marcha debería ser un placer, no una obligación. Ujú. Y me viene a la mente, ahora que estás reflexionando sobre esto, el hecho de pensar de que creo que mucha gente llega a esta conclusión, ¿no? Llega a esta conclusión de que No, sabe que necesita moverse, sabe que es súper importante, que no, tiene que ir más allá de la forma, pero igualmente no actúa. Por lo tanto, ¿qué ujú, le podrías decir a esa persona que, aun siendo consciente de todo no, ello, no da ese paso por X motivo? sí. Pues muchas veces los motivos, por supuesto que en general las personas que han tenido una buena relación con el deporte rara vez lo abandonan, ¿no? Yo no he
no he tenido esa experiencia, pero sí al revés, personas que quieren empezar a moverse pero les cuesta. Entonces, lo primero de todo, antes incluso que ponerse a moverse, es ponerse a revisar cuáles son las razones por las cuales yo no quiero moverme, ¿no? Quizás porque las veces que me he movido es porque me han obligado. Claro. Quizás que la forma en la que me muevo no me estimula de ninguna manera, ¿no? Que es lo que me pasaba a mí en educación física, es que yo no quería estar jugando al fútbol toda la hora, con la cantidad de cosas que se pueden hacer con el cuerpo, Ah, ¿no? Buscar esas opciones que a mí como persona sí me hacen desarrollarme en el movimiento de una forma amable, de una forma creativa incluso, ¿no? Y cada persona puede encontrar algo que sí le haga un clic mental. Simplemente empezar por eso. Quizás la actividad que escoja no es la más completa y no importa, ya simplemente es un paso más para empezar a reconciliarse con ayer no me apetecía ni levantarme en la silla, hoy estoy haciendo este deporte con esta música que me encanta. Perfecto. Es un paso fundamental que dar y cuando se haya generado un pequeño hábito hacia esa actividad, de forma natural la persona tiende a querer a buscar más, ¿no? Como, vale, ya tengo este pequeño hábito, este pequeño gusanillo con esta actividad, estoy empezando a moverme, pero al moverme en esta actividad siento que me cuesta sentarme en el suelo. ¿No será que igual tengo que trabajar un poquito mi flexibilidad? ¿O me cuesta coger este elemento? ¿No será que tengo que trabajar un poquito mi fuerza? Yo suelo animar a las personas a buscar algo que realmente les haga tilín, ¿no? Que se dice, para saltar un poco ese bache, porque es muy difícil crear un hábito sostenible cuando hay un rechazo al entrenamiento pasando de cero a directamente entrenar. Es muy difícil, totalmente. ¿vale? Sí. Porque no le vemos el sentido a esto que estoy haciendo, no le vemos el para qué. Entonces, creo que es un nexo buscar una actividad que me estimule que puede funcionar muy bien. Ujú. Me encanta y creo que es súper necesario porque al final hay tantas formas de dar ese primer paso, pero muchas veces no nos agobiamos, ¿no? Por pensar que es algo muy difícil o que tenemos que tener muchas cosas en cuenta. Y me encanta esa parte de decir, haz algo que te invite a moverte, da igual si es de más resistencia, de menos, algo que te haga ese tilín, me encanta Claro. esa parte y adelante con ello. Eso es. Total, Ujú. total, Lara. Y hablando lo que nos comentabas al principio, ¿no? Esa unión con la historia que tú Ujú. has generado y que al final te da una combinación, vamos a decir, un toque único de cómo compartes tú esta perspectiva del entrenamiento. ¿Qué relación hay? Ya que decíamos Eso. que pensábamos que estaban muy alejados, pero que sabemos que realmente hay algo que lo emparejan. ¿Qué relación ves tú entre la historia, el entrenamiento e incluso qué podemos aprender de esa historia para Ujú. aplicar en el entrenamiento? Pues es curioso porque suelo decir que el entrenamiento como tal es algo relativamente moderno, ¿va? Claro. Que al final, durante millones de años, nuestros antecesores no hacían rutinas de Instagram ni hacían modas fitness y tenían un cuerpo resistente y funcional. Lo mismo pasó después, ¿no? Durante miles de años, nuestro cuerpo ha sido pues la herramienta de trabajo, ¿no? Ya sea en el campo, en la fábrica, ha sido la herramienta que nos permitía trabajar y por ello la mayoría de la población que trabajaba de esta manera lo desarrollaba de buena manera. Ahora, hubo un cambio importante, ¿no? En el siglo XX cuando empieza a, pues, haber más trabajo de oficina, ¿no? A alejarnos de esos trabajos más tradicionales y allí es cuando la población empieza a vivir lo que es el sedentarismo, ¿no? A estar sentada en una silla todo el día, ¿no? En un ordenador o en una máquina de escribir, entonces, ahí, ¿no? En el siglo XX es cuando empieza a surgir la industria del fitness como la que conocemos actualmente, ¿no? Esa industria que vio un problema a resolver y dijo, voy a resolverlo. Ahora, la forma en la que se resuelve ese problema quizá no sea la más útil a largo plazo, ¿no? Esta es mi opinión. Y yo creo que si bien la industria del fitness tiene algo positivo de base y es que, bueno, pues se promueve a que las personas pues
hagan actividad física y eso ya de por sí pues es un punto positivo, pero quizá hay enfoques o la forma en la que se lleva a cabo que no es del todo positiva, ¿no? Por un lado, lo hablábamos, porque el fitness nació allá por el siglo XX y se ha reducido mucho a apenas dos capacidades, ¿no? Las pesas o entrenamiento de fuerza y el cardio, resistencia y para de contar. El fitness como industria es inteligente, ¿no? Yo suelo decir que la industria del fitness no se puede comparar con la salud, al igual que la industria cosmética no se puede comparar con la dermatología, ¿vale? La Sí. industria del fitness es una industria que pues va vendiéndonos diferentes modas en función de lo que le interesa y del momento que conviene. Entonces, esas modas van cambiando, ¿no? Hemos vivido ahí el boom del cardio, el aeróbic, los años 80, hemos vivido el boom del pilates, del yoga, hemos vivido el boom, o estamos viviendo ahora, de las pesas, del entrenamiento hipertrofia, como si no hubiera más en la vida. Em, y esas modas también van respondiendo pues, a las necesidades que la gente cree que tiene, ¿no? Ahora mismo, pues, el entrenamiento de fuerza, o más bien dicho, de hipertrofia, ¿no? Es como la moda principal y ahí está la industria del fitness, pues, digamos, aportando para que siga siendo así. ¿Y qué podemos aprender de esto? Pues de que realmente tenemos ejemplos en la historia de un entrenamiento mucho más orgánico, mucho más natural, que no necesita tantas cosas como las que necesita la industria del fitness, que no se necesita una sala entera de gimnasio con un montón de máquinas y de aparatos para lograr un cuerpo funcional, un cuerpo saludable. Y esto nos lleva también a plantearnos otra cosa, y es que si la industria del fitness viene, ¿no?, a aportarnos salud, em, yo hace años trabajaba en gimnasios, centros deportivos y más, y me preguntaba, ¿cómo puede ser que hay personas que llevan yendo al gimnasio 10, 15, 20 años, siguen teniendo dolores constantes, lesiones constantes, salud deficiente? ¿Qué está fallando? Pues es que los principios sobre los que se sustenta el fitness son corrientes, son modas, son actividades, pero no es un estudio pues completo de la persona. ¿Quién tengo delante? ¿No? ¿Es una persona de 40 años con una salud bien? ¿Es una persona de 25 años con una hernia? ¿Una persona de 60 años con una patología concreta? ¿Y qué puedo hacer yo para que estas personas tengan una salud integrada? ¿No? ¿Qué herramientas voy a escoger? Pues el fitness no tiene tiempo ni se plantea para eso, ¿no? El fitness busca opciones masivas con las que podamos ejercitar a 30 personas al mismo tiempo sin ayudar verdaderamente a ninguna. Entonces, de la historia yo creo que podemos aprender que hay una forma mucho más natural, una forma mucho más humana de movernos de forma integrada, sin necesariamente cumplir con los estándares del fitness. Bueno, sé que todo lo que está compartiendo Lara es espectacular y eso que todavía queda mucho por decir, pero quiero interrumpir rápidamente el episodio para hablaros de Shoxberg, el patrocinador oficial de Barefooting Podcast. Shoxberg es una marca de calcetines respetuosos con 5 dedos que está disponible en toda España y lo que la hace diferente son, por ejemplo, estos modelos que os estamos enseñando por aquí en pantalla, como por ejemplo los de aguacate, de huevo frito o nuevos modelos que avisarán muy pronto por sus redes sociales, Soxbear, y que la verdad es lo que los hace diferentes de otros calcetines de dedos. Así que gracias Soxbear por patrocinar este episodio y seguimos con Lara. Bien, Lara, bueno, como te decía, me parece súper interesante el tema de la historia y de alguna forma nos ayuda también a tener una visión más amplia de lo que es el entrenamiento, ¿no? De que muchas veces lo reducimos tanto lo que decíamos, tanto a unas capacidades como a lo que ha pasado en los últimos 10, 20 años, pero realmente hay unas razones, hay un por qué nace todo y bueno, me parece muy curioso todo lo que nos has comentado. Pero ahora, ya que estamos aquí en Barefooting Podcast, que sabes que nos gusta hablar del pie y conocer más del pie,
¿Hay alguna referencia del cuidado de los pies dentro de la historia? Ujú. Pues hay muchas, ¿vale? Y de hecho, vamos a empezar por una que es todo lo contrario, el no cuidado del ¿Eh? pie, ¿vale? Em, mm, es algo muy interesante y es que también tiene que ver con la historia. Ahí investigando un poquito para mi libro descubrí que los arqueólogos descubrieron que desde el 40.000 hacia el 25.000 antes de Cristo hubo una adaptación morfológica de los huesos del pie, en concreto del dedo meñique, ¿vale? A partir de ahí se empieza a registrar que el dedo meñique o el quinto dedo del pie empezó a ser menos largo, se acortó y además perdió su grosor, perdió un poquito de ancho, ¿vale? Eso quiere decir que previamente eran un poquito más largos y un poquito más gruesos. ¿Vale? Y por ahí hay muchas investigaciones en torno a por qué, ¿no? Y porque luego pues nosotros también nos hemos quedado con ese tipo de morfología y la razón que más impactó fue el uso del calzado, ¿vale? A partir de ahí pues ya digamos dejamos de ser homínidos, podemos decir, y empezamos a ser pues pequeñas poblaciones, ¿sí? Pequeñas sociedades y empezamos también a usar calzado, ¿vale? El calzado no hay que demonizarlo porque también hay que tener en cuenta el contexto y es que en aquel momento pues el calzado pues fue fundamental, es como una tecnología total pues para protegerte del entorno, del suelo, del clima, ¿vale? Estamos hablando de entre el 40.000 y el 25.000 antes de Cristo, ¿vale? Entonces el calzado fue fundamental y de hecho hay un ejemplo muy curioso, es la momia de Otzi, ¿vale? Es una momia que se encontró casi intacta y que tenía un calzado increíble, ¿vale? Es un calzado que estaba recubierto por dentro con hierbas para hacer como si fuera la función de calcetín para calentar, Ajá. estaba cubierto con piel de foca para que fuera impermeable y que también permitiera que guardara el calor dentro. Bueno, estamos hablando también de un periodo donde hacía bastante frío, ¿vale? Entonces, el calzado digamos, pues fue útil y fue necesario, pero es cierto que su uso empezó a cambiar de alguna manera pues, la morfología del pie, ¿no? Y esto es lo que podemos ver con ese cambio en el dedo meñique. Entonces, siempre hablo de ese ejemplo para también mostrar cómo el calzado que usamos altera y puede alterar la morfología de nuestro pie y de toda nuestra postura, empezando desde la base. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo que es muy remoto, Ujú. pero también tenemos otros ejemplos positivos, ¿vale? Ahora va con lo positivo. Por ejemplo, tenemos los griegos, ¿sí? Los griegos, curiosamente, ellos promovían un entrenamiento descalzos, ¿vale? Nosotros que ahora pensamos, wow, qué modernos somos, entrena descalzo, no sé qué. Pues Ujú. realmente los griegos entrenaban descalzos y iban a la guerra descalzos, ¿vale? Ahí tenemos el ejemplo de Aquiles, el de los pies ligeros, que realmente pues, esos pies ligeros eran porque corría descalzo y ellos sabían, y hay muchos escritos, de que realmente el pie, como biomecánicamente es más funcional, es descalzo. Ellos lo usaban, ¿no? Y de hecho, solo ponían calzado en las esculturas. Cuando nos fijamos, pues si va calzado es Bueno, porque es un dios, un jefe, pero la mayoría de la población iba descalzo. Entonces, de la historia podemos aprender buenos ejemplos sobre cómo cuidar nuestros pies y también otros no tan buenos. ujú. Hay de todo, claro, al final también tiene relación con lo que vemos a día de hoy, ¿no? Está claro que ahora hablaremos un poquito más de aquí a un momento del tema del calzado, pero rescato sobre todo la importancia de que el calzado tiene su uso y también tenemos que entender esa capacidad que tiene de modificar, pero hay que encontrar un Claro, equilibrio, como todo, como hablábamos antes de las capacidades, ¿no? Ni es tan malo ni claro. es tan bueno, sino que... Claro, claro, eso es. Y hablando de calzado, también un ejemplo que yo creo que es básico es el tacón, ¿vale? El tacón pues, se ha usado durante toda la historia pues, como forma de elevarnos del suelo para no pisar excrementos. Pues,
¿no? Que algo tan Ajá, sofisticado tuviera sí. una utilidad tan básica, pues sí. Ahora, luego el tacón como algo estético, ya fue elaborándose con el tiempo, y el tacón es uno de los ejemplos de calzado, pues, más perjudicial para la salud, no solo de los pies, sino porque altera todo el eje corporal desde la Claro. base, Ajá. ¿no? Entonces, no es de extrañar que la mayoría de las mujeres, pues, son las que más tienen o tenemos, problemas con juanetes, fascitis, dolor lumbar, patologías posturales y más. Totalmente. Mira, vamos a adentrarnos, me parece genial que nos adentremos ya en el calzado, porque he Vamos allá. visto, y cotilleando un poquito de ti, he visto que incluso haces algún análisis del calzado, ¿no? Que pues calzados que ahora están muy Ujú, de moda y que realmente los coges, los valoras y dices, vale, pues esto te puede provocar X o te puede provocar Y. Entonces preguntarte un poco sobre tu opinión entre, vamos a diferenciar este calzado tradicional y este calzado barefoot, que es respetuoso con la forma del pie. Y una vez entendido tu perspectiva de esos dos calzados, ¿cuál dirías que para ti o qué características tendría para ti ese calzado perfecto para el ser humano? ujú. Pues mira, antes de todo, decir que no considero que el calzado tradicional por ser tradicional sea malo, Vale. porque, por ejemplo, hay calzados tradicionales que sí cumplen con los requisitos que debería tener un calzado para que el pie esté dentro de forma saludable, Ajá. ¿no? Por ejemplo, una sandalia simple, que deja espacio a los dedos, sujeta al talón, plana, con la suela flexible. Esas sandalias ya las tenían los romanos, los griegos y muchos más. Por Ujú. ser tradicional, no es un calzado malo. Ahora, es cierto que el calzado convencional, más que hemos venido usando como este último siglo, ¿no? Estos últimos 100 años o ya ciento y algo, sí que tiende a repetir patrones que pueden ser negativos. Entonces, ahí también ha surgido pues la moda del barefoot, de la moda de este tipo de calzado, y tiene algo muy positivo, y es que analiza las funciones que debe tener un calzado para que se adapte al pie y no que el pie se adapte al calzado, ¿vale? Eh, por eso no suelo hablar tanto de calzado barefoot como tal, sino de calzado funcional o calzado que funciona para un pie humano, ¿no? ¿Y cuáles serían pues esos requisitos? Son muchos, pero agrupados se pueden entender muy fácil en 5 puntos o 5 pilares, ¿sí? Como de menos a más, em, lo primero, y yo creo que ya todos los que estamos aquí en este podcast que nos gusta el tema del pie, ya lo tenemos que saber, que tenga una puntera ancha, ¿vale? Bueno, Esto es fundamental porque si estos son los dedos de mi pie y yo los obligo a estar 16 horas al día así apiñados, luego voy a tener problemas como juanetes, como fascitis y otros problemas derivados de ese apiñamiento, ¿vale? Entonces es importante que la puntera nos permita expandir los dedos de los pies, ¿vale? Es algo basiquísimo, ¿no? Es como si fuéramos todo el día con los dedos así, pegaditos. Pues claro, al final cuando intentamos abrirlo no podemos porque hemos perdido esa posibilidad, ¿va? Entonces es lo primero, que tenga una puntera ancha. Después, considero muy importante que tenga la suela flexible, ¿vale? Hablamos de fuerte y flexible, pues que tenga la suela flexible, porque si vemos cómo es nuestra pisada, al pisar, debería movilizarse esa planta, ¿no? Nosotros no pisamos en plano, sino que pisamos talón, borde externo y metatarso, ¿no? Hay que facilitarle ese movimiento al pie, ¿no? Y si yo tengo una suela muy rígida, que es imposible de doblar, cada pisada me va a obligar a hacer como una pisada en plano, ¿vale? Así que es muy importante que esa suela sea flexible, que me permita movilizar el pie correctamente al caminar, ¿vale? Por ejemplo, en muchas cuestiones como pie plano, fascitis, pues es fundamental que la planta sea flexible, ¿no? Si en los músculos y en la fascia de la planta del pie yo no permito que se muevan a lo largo del día, es normal que en algún momento de mi vida se quejen. claro. ¿No? Ujú. Bueno, entonces, por ahí tenemos. ¿Qué más? Bueno, fundamental que el calzado sea plano o lo más plano posible, ¿no? Ya hemos hablado de los tacones, de las plataformas y de todo tipo de elevaciones,
que no necesariamente está asociado a mujeres. También muchísimo calzado, por ejemplo, más masculino, es un calzado que, por ejemplo, si vemos el deportivo, que tienen unas cámaras de aire, incluso hay suelas con bolas, haciendo formas, ¿no? Entonces, Ah, es importante que los músculos de nuestra planta del pie estén todo lo en contacto que puedan con el suelo, ¿vale? Porque en cada pisada deben de poder sentir el contacto para activarse correctamente, para hacer un empuje adecuado y que esa fuerza se transmita por medio de los músculos hacia mis piernas y mi columna vertebral, ¿no? ujú, Muchos problemas de columna están asociados a los pies, claro. porque si la musculatura de mi pie no responde, la musculatura de mi espalda tampoco. Entonces, es fundamental que el calzado sea cuanto más plano mejor, ¿vale? Sobre esto voy a hacer un pequeño inciso porque muchísimas personas en redes me comentan, no, pero yo encuentro alivio cuando llevo un poquito de tacón, un poquito de elevación, si no me duele muchísimo. Aquí yo suelo tener una doble como perspectiva, ¿vale? Ajá. Es cierto que depende un poco de la anatomía de la persona. Por ejemplo, yo me he encontrado casos de personas que tienen el talón de Aquiles corto o acortado por numerosas razones. Entonces, si mi talón de Aquiles no se elonga a lo completo para poder hacer una pisada, digamos, funcional, voy a sentirme limitada, ¿no? Voy a sentir esa pisada limitada. En ese caso, puede que una ligera elevación, y habría que ver esa situación individual, pueda no ser perjudicial. Ahora, en el 99,9% de los casos, siempre mejor sin elevación, Ujú. ¿no? Porque cuando yo me he acostumbrado a usar una elevación y ya no encuentro incomodidad, claro que si me voy a poner a andar de repente en plano, voy a sentir algo incómodo. De repente, mm, esa muleta que yo usaba para caminar, que era una pequeña elevación, ahora no la tengo. Pues ahora me siento molesto, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué tendré que cambiar? Pues probablemente muchas cosas. Las personas que caminan con una pequeña elevación en el talón, por esa pequeña desalineación del eje postural, tienden a tener el peso adelantado hacia el metatarso. Entonces, esas personas antes de, digamos, enfadarse y decir, pero ¿por qué me duele todo cuando camino en plano? Es volver a pasar el eje corporal hacia atrás, hacia los talones. Y eso requiere un entrenamiento adaptado, claro. Claro, Pues que va mucho más allá, que lo que estamos diciendo del pie influye directamente en todo lo que pasa en el resto del cuerpo, ¿no? Y muchas veces claro, el dolor está en el pie o el dolor está, vamos a decir, en el hombro, bueno, en cualquier sitio, pero el ajá, dolor puede ser que no sea directamente de ahí y que tengo que tocar otros botones antes de seguir claro, actuando. eso es. Todo está conectado y, Ujú. por ejemplo, las personas que tienen pie plano o que tienen, por ejemplo, el arco plantar eh, que no funciona correctamente, tienden a tener problemas de rodilla. Cuando yo tengo una articulación que no funciona, la de arriba asume su trabajo, cosa que no debería ser. Debería tener un arco activo y una rodilla estable. Pero las personas que tienen un arco desactivo también tienen una rodilla inestable, ¿no? Entonces, digamos que siempre suelo decir que los pies son un buen lugar para empezar a moverse, a reentrenar el cuerpo, porque son la base, ¿no? Es la base de todo. Y si yo Claro. me empiezo a trabajar desde la columna, capaz que hay muchas cosas que no voy a poder trabajar bien, ¿vale? Entonces, los pies son siempre un buen lugar para empezar a moverse. Me gusta esa aclaración de que es un buen punto de partida. Bueno, Y de hecho, desvelo un secreto, creo que todavía no lo he dicho por ahí a nadie. ah, El primer capítulo de mi libro está todo dedicado a los pies, oh, porque me hice esta pregunta. Es que lo primero que hay que hablar es de los pies, de la base. Y qué luego ya guay. vamos subiendo para arriba. Mm. Vamos a construir la casa por los cimientos en lugar de por el tejado. Pues está, qué guay. Y justamente hablando de los pies, en esa revolución del entrenamiento que hablábamos, ¿no? Que tú Ujú, compartes y que es tu propuesta, ¿cómo incluyes o de alguna forma cómo incluyes el trabajo, el cuidado de los pies hacia la hora de entrenar? ujú. Pues me gusta decirlo que el trabajo de los pies
debe de ser, por supuesto, aislado e integrado. O sea, si yo quiero trabajar algo concreto, como por ejemplo, eh, al caminar, si nos damos cuenta, si este es el pie, ¿no? Pues cuando caminamos los dedos se extienden, ¿vale? Pues hay muchas personas que por esa falta de movilización al caminar, sus dedos no se extienden correctamente. Pues capaz que voy a tener que integrar ejercicios concretos, específicos, para volver a recuperar esa extensión en los flexores del dedo gordo, en los flexores de los dedos pequeños, ¿vale? Pero además de esos ejercicios concretos, debemos integrar los pies en el movimiento. O sea, si voy a hacer una zancada, un movimiento asimétrico, lo suyo es que pueda hacerlo descalzo para sentir el empuje de mis músculos del pie contra el suelo, cómo me estabiliza mi arco o cómo no me estabiliza, o qué puedo hacer para estabilizarme mejor, qué hace mi rodilla en función de lo que hace mi arco, qué hace mi columna. Entonces, el entrenamiento de los pies debe de ser aislado si necesitamos trabajar algo concreto, pero a largo plazo debe de ser algo integrado en mi práctica de movimiento, ¿no? Debo de tenerlo en cuenta. Te he puesto ese ejemplo más de las zancadas, con un ejemplo de fuerza, pero lo podemos ver también con un ejemplo más de flexibilidad, ¿no? Si yo me quiero sentar en el suelo, digamos como de cuclillas, voy a tener que trabajar la movilidad de los dedos de mis pies, de mi tobillo, de mi empeine, ¿vale? De forma aislada, pero también de forma integrada, ¿no? Ya puedo yo tener un pie súper móvil, que si no tengo suficientemente móvil la cadera, no me voy a poder sentar. Entonces, siempre hay un doble enfoque, un enfoque específico y un enfoque integrado en el movimiento, porque al final nos movemos con los pies. Todo movimiento que hacemos pasa por los pies. Claro. Entonces, tiene que estar ahí presente. Y volvemos a lo mismo, que no tiene nada que ver el trabajo específico de una zona aislada si sabemos que el cuerpo está todo unido, si luego no lo unimos con el resto de estructuras corporales. Totalmente. Eso es. Y Lara, tu libro, Muévete como un humano. Ya nos has introducido, bueno, y la verdad es que me parece increíble que hayas desvelado este secreto, ¿no? Y que justamente sea que esté relacionado con los pies, con toda esta importancia que tú nos has contado que les das, con toda esta relación que hemos hablado a nivel de historia y demás. Pero realmente hablando de tu libro, que justamente sé que ahora estás en el último sprint, vamos a decir, Sí, cuéntanos un totalmente. poquito de qué va Muévete como un humano, qué nos puedes decir y un poco también Ujú. qué personas se lo recomendarías tu libro. Pues Muévete como un humano es un viaje, ¿vale? Es un viaje a través del cuerpo humano. Es un viaje que comienza en los pies y que va atravesando diferentes partes del cuerpo y diferentes capacidades, ¿no? Para comprender todo eso de que nuestro cuerpo está hecho para moverse, ¿no? ¿Y por qué? Dentro, pues empezamos el viaje por los pies, vamos subiendo, hablamos de nuestros huesos, de cómo la postura incluso afecta a nuestra forma de ser o a nuestra forma de enfrentarnos al mundo, a nuestro estado de ánimo. Vamos también viendo diferentes áreas, ¿no? Hemos hablado de capacidades, pero también hay otras, digamos, capacidades que son inherentes al ser humano, como respirar, ¿no? Pues también hablamos de la respiración y también su relación incluso con los pies, que a primera vista parecen cosas completamente alejadas, pero no, ¿vale? Digamos, por ejemplo, un ejemplo súper claro es que mucha desequilibrio en la mandíbula o pues generada por una mala respiración acaba afectando al pie, ¿vale? Porque toda la cadena muscular que empieza en la mandíbula llega hasta la cadena de la musculatura intrínseca del pie. O sea que vamos descubriendo diferentes partes de nuestro cuerpo, diferentes capacidades y cómo integrarlas todas para tener pues mejor salud haciendo pequeños hábitos, ¿no? Que puede ser desde aprender a respirar mejor, movilizar mi cuerpo en mi día a día, eh, utilizar mejor calzado, ¿no? Eh, cuidar pequeños detalles, como por ejemplo sentarme más en el suelo, como estoy yo aquí ahora, ¿vale? Hacemos o integramos pequeños hábitos para lograr ese cambio. Y no solo nos quedamos en esos hábitos, también dentro del libro hay una parte práctica muy grande.
¿no? He querido que no se quede solo en la teoría, ¿vale? Para quien le apetezca curiosear y le guste todo esto le guste la historia, le guste la evolución humana y ver por qué nuestro cuerpo es como es, tiene para dejarse llevar. Pero también tiene una parte muy práctica para aplicar todo esto, ¿no? Que estamos viendo, que estamos charlando, Ujú, incluso ahora mismo tú y yo. Hay un montón de ejercicios para poder llevarlo a cabo y que realmente todo esto no se quede como en la idea, sino que la persona pueda llevarlo a cabo. ujú. Y bueno, por descontado, que el libro se llama Muévete como un humano, porque es que este libro está hecho para todas las personas, no importa la edad, no importa nada. Yo creo que todos los humanos estamos siempre a tiempo de aprender cosas tan simples como volver a caminar bien, volver a respirar bien, volver Claro. a mover mejor el cuerpo. Ujú. Sí, movimiento que es todo, ¿no? Que es justamente de lo que más hablábamos, sobre todo al principio de la entrevista, de que estamos hechos para eso. Así que, bueno, yo creo que un poco el mensaje puede ser que todo humano Sí, que nos esté escuchando, pues ese libro, tu libro, es para él, ¿no? Qué guay, qué guay. totalmente. Bueno, Lara, pues llega el momento de, si no quieres decir, bueno, si es libremente puedes expresar cualquier mensaje que quieras y que creas que se te haya quedado un poquito en mente. Y si Ujú. no, por nuestra parte, por parte del podcast, todos estamos esperando a escuchar tu respuesta a las 3 preguntas clásicas que estamos Madre preguntando mía, todos. qué nervios. Vamos allá. Venga, de verdad que, bueno, ya ahora las verás, pero creo que te van a gustar. Mira, la primera pregunta es plantearte en un escenario de que imagina que tu vida a partir de hoy tienes que tomar una decisión, como la típica pastilla roja, pastilla azul de Matrix. Pues aquí la pastilla Vale. roja es siempre a partir de hoy, todo lo que haces en tu día lo vas a tener que hacer descalza, ¿vale? Ujú. No vale ningún calzado. O la otra pastilla, la otra opción es que todo lo tienes que hacer con calzado. Y hablamos de todo en el sentido de todo, es decir, Vale. vas a dormir, vas a ducharte, desarrollarte. Entonces, ¿qué elegirías y un poco por qué razones? Qué difícil. Bueno, El yo creo dilema que ahí. tengo la, la respuesta escogida. Yo creo que lo haría todo descalza y como prueba Ahí estás. aquí esto. Entonces, me costaría, y me costaría, ya no tanto por lo que dijera la gente, porque también la exposición en redes me ha enseñado algo y es que nunca vas a gustar a todo el mundo. Por es que yo simplemente quiero vivir la vida que siento que a mí me hace mejor. Entonces, quizás sería un choque, ¿no? Si tuviera que verme en esa situación, pero bueno, es lo mismo que cuando empiezas a exponerte en redes y de repente alguien te comenta algo así como, pues, vaya cosa más fea, qué guarrada, enseñar los pies en vídeo, ¿no? Pues lo mismo, pero por la calle, en el súper. Ya sería la prueba de fuego, pero creo que podría con ello. Así que yo creo que me declino por hacer todo descalza. Te adaptarías poco a poco. Segunda, relacionada con esto, pero aplicada un poquito a tu contexto de vida actual, es un poco ver qué porcentaje dirías tú o cuántas horas en un día normal de tu vida, vamos a decir, si Ajá, fuera de esas diferencias o las cosas que nos surgen puntualmente, en un día ajá. normal en tu día, cuántas horas o qué porcentaje de tu día lo pasas descalza, ¿vale? Totalmente descalza, es decir, no vale calzado minimalista, respetuoso, sino en tu día, Vale, ¿cuántas horas dirías más o menos que lo pasas totalmente descalza? vale. Pues, actualmente, pues entre 8 horas y algo no ve que estás durmiendo, yo no duermo calzada, Muy bien. eh, y el resto, pues yo diría que en torno a unas 10 probablemente. Pero esto es ahora, porque actualmente, trabajo prácticamente todo 100% online. Y muy puntualmente, pues igual, qué sé yo, ahora con el libro, pues estoy yendo a una entrevista presencial, a algo presencial, o salgo a hacer X gestión, o quedo a hacer algo. Pero desde que trabajo online también, pues puedo permitirme estar descalza mucho más tiempo de lo que hacía antes. Si me llegas a preguntar hace 7 años, te diría casi que es a la inversa. Claro, 4 no te horas estoy preocupes. estoy descalza, ¿no? Porque estoy en casa. Em, pero actualmente yo diría que en torno a unas,
16 o más horas al día descalza, sí. Más de mediodía, vaya. Ujú, Sí, qué guay. sí. Y por último, hablando sobre el calzado, también como dato curioso, un poco saber en el armario ese de calzados que todos tenemos, ¿no? Algunos más, Ujú. algunos menos. ¿Cuántos calzados puedes llegar a tener, puedes llegar a acumular? Y un poco que nos hablases, pues, si es calzado más enfocado en el deporte, si es calzado más respetuoso con esa punta ancha, un poco Mm. entender cuál es ese armario tuyo de calzados. Pues mira, antes tenía más calzado porque, no te he mencionado, pero la danza también me enseñó cosas buenas y me enseñó cosas malas, y es que en la danza, pues, a veces usamos calzado que no es del todo respetuoso, tacones, puntas de ballet, etcétera, etcétera. Entonces, yo antes tenía más calzado, vinculado a la danza, por ejemplo. Y también tengo que reconocer algo personal, y es que a mí me encantaba llevar tacones. Vale, esto es así, ¿no? Y a veces lo muestro por mis redes, digo, esta soy yo cuando tenía 18 años o cuando iba a la universidad en tacones. ¿Quién me diría ahora, no? Entonces, cuando hice ese cambio un poquito de que no es del día para la mañana, sino que simplemente empecé a hacer pequeños cambios, cada vez tengo menos calzado. Mm, pues tengo de verano unas 2, 3 sandalias. eh, Tengo de invierno unas 2, 3 también deportivas. Guapo. Y como calzado más respetuoso barefoot, yo te diría que tengo 2. Creo que tengo unas más de invierno, unas sandalias. Y lo Ajá. demás, no te voy a mentir, es un calzado que no es del todo, respetuoso, pero que lo tengo allí y que puntualmente puedo usar, ¿vale? Por ejemplo, ahí tengo yo mi dilema personal, y es que, a mí me encanta bailar y a veces salgo a bailar. Y depende de qué estilo de baile, hay algunos que bailo en plano, hay algunos que bailo con tacones. ¿Por qué? Porque me enseñaron a bailar así, con tacones, ese estilo de baile, y me sentiría rara si de repente estoy 100% en plano. Vaya. Entonces, tengo algún calzado que no es del todo respetuoso, que uso muy puntualmente, pero sí que he hecho un cambio muy grande de mentalidad, y es que, por ejemplo, antes me parecería impensable ir, qué sé yo, a una boda o a algo así, con un calzado que no fuera con tacón. Como que eres mujer y de repente tienes Ah, que llevar tacón a todas partes. Y si no, es que no vas arreglada. Y ese cambio de mentalidad, también me hizo consumir menos calzado, ¿no? Yo tengo mis 2, 3 sandalias de verano, mis 2, 3 deportivas de invierno y, 2 o 3 zapatos de baile, y con eso ya tengo, y realmente llevo muchísimo tiempo sin comprar zapatos. mejor, ¿no? Para el bolsillo al final. Además, Siempre. Y el plus. además, y de verdad, Mm. Qué guay, Lara. Bueno, pues con esto dicho, agradecerte personalmente por esta última parte que nos hayas abierto esa parte más, vamos a decir, íntima, ¿no? Relacionada con el tema de los pies y del calzado. Y también aprovechar para, ya que esta entrevista en principio acaba aquí, si no tienes nada más que comentar, agradecerte el hecho uno, de que hayas aceptado, de que hayas estado por aquí esta horita, estos minutitos dentro del podcast. Y sobre todo que nos hayas compartido todos tus conocimientos, que ya te digo que para mí son únicos. No he visto a nadie hablar de esa relación de la historia con la ciencia de manera tan específica, ¿no? Y de la que tanto se puede aprender. Así que mensaje tanto en nombre del podcast como mensaje personal, pues darte ese mensaje de agradecimiento por haber participado. pues nada, que esto se siga esparciendo, porque creo que podemos aprender mucho, mucho, mucho de nuestro pasado, pues para vivir mejor el presente y sobre todo llegar más, a nuestro futuro y de forma más saludable. Qué guay, Lara. Pues para terminar, siempre me gusta terminar con una frase y la voy a decir aquí. Y es que este paseo de hoy, este episodio, que es como si fuera un paseo, ha terminado, pero el camino hacia unos pies más fuertes, más sanos y más libres tiene que continuar. Así que a todos los que nos estáis escuchando, gracias por estar de nuevo en otro episodio y nos vemos, como ya sabéis, la semana que viene con un nuevo invitado sorpresa. Muchas gracias por escuchar Barefooting Podcast. Y recuerda, nos vemos todos los miércoles a las 12 horas España.